Ahora es el momento y el tiempo de recibir a nuestro invitado en la mañana de hoy. Decíamos, ya está listo, él es profesor, investigador, CONICET UNSA y es coordinador del Workshop Internacional. Esto me encanta el título, Políticas Públicas en Disputa. Este encuentro se va a estar realizando los días 28 y 29 de agosto y va a reunir a los expertos de Argentina y de América Latina para poder debatir sobre salud y gestión del territorio. Temas que son obviamente los que nosotros estamos hablando a diario también. Lo vamos a recibir y le damos la bienvenida al doctor Guillermo Wilde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a De Buena Fuente. ¿Cómo estás? Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme. Por favor, un placer que pueda estar con nosotros también acá y compartir esto que es tan importante, ¿no? Que pueda darnos en detalles y para los que están desde el otro lado también, saber qué significa realmente esto, ¿no? De poder, lo queremos acá en el flyer también, que las políticas públicas estén en disputa. Y por qué es importante analizarlo también en un enfoque multicultural. Bueno, te puedo hacer un contexto de cómo surge la idea de hacer este encuentro, que es parte de la iniciativa que tuvimos con un colega de España, Matías von Hau, que bueno, él es de origen alemán, pero vive en España hace tiempo y dirige un proyecto grande, comparativo, global, mundial, sobre la implementación de políticas públicas, como dije, en el mundo, centrándose en esas tres áreas claves de las políticas públicas, que son la educación, la salud y la problemática territorial, con todo lo que implica hablar de territorio, porque hablar de territorio no es solamente hablar de cuestión de una porción de tierra, sino de una concepción en términos amplios del cosmos, podríamos decir. Es abarcarlo completo. Exacto, como sobre la todo si lo dice, exacto, claro. sobre todo si lo pensamos como parte de una política multicultural, porque el objetivo del proyecto o del encuentro básicamente es reunir a un conjunto de académicos y también de funcionarios, porque la idea es proponer un diálogo entre academia y gestión pública, para pensar cómo se produce la relación entre política pública y multiculturalismo. Como sabemos, en los últimos 30 o 40 años ha habido todo un movimiento de reformas de las constituciones nacionales que han incorporado a las legislaciones y a las leyes nacionales una visión multicultural, es decir, que incluye la diversidad cultural a los pueblos indígenas y afrodescendientes en general, lo cual implica todo un desafío para el modo como la política pública tradicionalmente fue pensada por los estados nacionales, muy orientados desde el siglo XIX y buena parte del siglo XX a generar una política única, homogénea para todas las poblaciones. Eso cambia especialmente a partir de los años 90 y la idea del encuentro es tratar de pensar, bueno, hasta qué punto esta idea del multiculturalismo se tradujo en políticas públicas concretas o si se implementó a medias o directamente quedó trunca, no se implementó, etcétera, etcétera. Claro. Entonces el encuentro reúne gente no solo de Argentina, sino de otros países de América Latina, Chile, México y Brasil, entre los principales, para pensar cómo esa implementación se dio o no se dio, cómo se disputó de alguna manera, ¿no? Esa es un poco la idea en términos generales de este workshop, rápidamente. Claro, para todos los que están desde el otro lado, por ahí se están preguntando, ¿no? De qué se trata precisamente esto y por qué tocar estos tres puntos que son fundamentales. Y lo que me encanta esto también de que, bueno, puedas estar coordinando, ¿no? Con personas que, como vos bien mencionabas, que también están en este camino, en el ámbito de la investigación, que son profesionales también como de Barcelona, de España, que estás con el doctor Matías von Hau. Sí. Que forma parte de IBEI Barcelona. Del IBEI, que es el Instituto de Estudios Internacionales, que depende de la Universidad Pompeu Fabra, y el proyecto, esto es importante que lo señale, está financiado, es decir, se pagó a toda esta gente que viene de distintos lugares con financiación europea, de la Unión Europea. Bien, y ahora podrías contarnos un poquito, doctor, sobre un ejemplo, por ejemplo, de conflicto, ¿no? O de tensión en políticas públicas que se va a discutir en el encuentro y que sea cercano por ahí a nuestra realidad en Salta o en Argentina misma.
Bueno, mira, la idea de definir 3 áreas diferenciadas de la implementación de políticas públicas, es decir, salud, educación y territorio, implica decir que cada uno de esos ámbitos o áreas de desenvolvimiento de la política pública es bastante distinto y diferenciado. En ese sentido, la política pública en salud es muy específica de ese campo y presenta sus problemas y conflictos concretos y específicos. Lo mismo ocurre con la educación, que serían como los 2 ámbitos donde frecuentemente se dan esas disputas. ¿Por qué? Porque al hablar de multiculturalismo en la salud y en la educación implica, para decírtelo de manera muy concreta, en salud, de repente incorporar a los sistemas de salud oficial, hospitalarios hegemónicos, visiones del mundo y de la curación, por ejemplo, que vienen de otras tradiciones distintas, de otros saberes, de otras visiones del cosmos, como las que proponen las sociedades indígenas, los pueblos indígenas. Y lo mismo ocurre con las políticas de educación y todo este debate y conflictos en torno a hasta qué punto se incorporan las lenguas indígenas a la educación y qué demandas habría en ese ámbito. Y el tema del territorio también es un tema conflictivo, se podría decir, que genera sistemáticamente, digamos así, debates y polémicas en torno de hasta qué punto, digamos, avanzar con los relevamientos de tierra y reconocimiento de las poblaciones indígenas y qué intereses de los sectores privados hay. Y tal vez sea el terreno un poco más conflictivo, sobre todo porque hay toda una tradición de expropiación a los pueblos indígenas de parte de los estados nacionales que se revisa actualmente en el marco de la legislación internacional. Exactamente, bueno, un tema súper importantísimo para que usted también pueda estar atento, ¿no? Esto es el 28-29, vaya anotando y agendando, después ya le decimos dónde, cómo puede hacer también para poder estar presente. Este workshop también aborda el tema de la gobernanza, ¿no? De la educación y la salud, como lo estamos observando, estamos leyendo un poquitito de la información que nos han enviado, en este mundo que es por ahí tan diverso, ¿no? ¿Cómo se podrían diseñar, por ejemplo, el tema de las políticas que puedan incluir sin dejar a nadie atrás? Bueno, es una pregunta del millón, se podría decir esa, en el sentido de que no es fácil tener una política, digamos, que incluya a todos los sectores, aun cuando esto es parte, digamos así, del programa de reformas a nivel globales. Yo creo que, a ver, para ser realista, y esa es un poco la idea del encuentro, al traer experiencias muy concretas, muy locales, muy específicas de distintos países y de distintas partes de Argentina también. Temas que también. Ya lo vivieron, temas que ya... Exacto. Por ejemplo, cómo se implementó y hasta qué punto la política tal o cual en el Chaco salteño o en el Chaco paraguayo o en el Chaco formoseño, en términos de política de bilingüismo o de salud. Es decir, ver experiencias muy concretas y analizar hasta qué punto la implementación de algo que es muy teórico, que es esta visión multicultural, muy basada en la diversidad, efectivamente se implementa o no, y cuáles son los problemas, las trabas y los obstáculos para ese tipo de implementación del multiculturalismo, porque en términos generales es muy lindo todo, pero hasta qué punto una teoría tan progresista se aplica concretamente en los hechos. Y por eso es también tan importante la presencia de policy makers, digamos, ¿no? De los hacedores de políticas públicas en este tipo de encuentro, que es un encuentro académico, se podría decir científico, pero donde es muy importante que los funcionarios, los hacedores de políticas públicas, vean, digamos, el análisis que están haciendo los investigadores acerca de las políticas que ellos mismos diseñan y ellos mismos implementan. Entonces es necesario tener una visión de conjunto que vea los casos locales, que los inserte en la región y en el globo, porque en todas partes del mundo hay políticas públicas, en todo lugar donde hay Estado, y que yo sepa no hay ningún país que no tenga propiamente un Estado que diseñe y implemente políticas públicas. Finalmente, intentar pensar cómo la investigación puede traducirse o puede servir, la investigación en ciencias sociales y en humanidades, para pensar y repensar políticas públicas.
Totalmente, es interesantísimo y sobre todo en los tiempos, ¿no? En los que vamos atravesando, en los tiempos en los que vivimos, muchos en realidad se habla, se hace sobre políticas públicas, pero así como avanza todo, la tecnología, esto está bueno también, ¿no? De poder siempre ir absorbiendo de personas que ya lo vivieron, personas que quizás en algún momento han transitado algo, tropezaron con algo, pero sabían de cómo poder encontrar también nuevamente ese rumbo y decir, bueno, esto sabemos que no, pero esto puede funcionar, esto vamos investigando, para eso están los grandes investigadores, como por ejemplo lo tenemos acá al profesor, al doctor Guillermo, quienes está dando este tipo, ¿no? de información y quien ya ha pasado también por muchas investigaciones y me imagino las horas de investigación que lleva, el hecho de poder presentar tantas cosas, de poder relacionarte también, ¿no? con los temas que vivís a diario, de los que ves. Bueno, esto es lo que quiero compartir también con ustedes en esta mañana en De Buena Fuente. Usted que ha trabajado por ahí con las comunidades locales, que tiene también esos datos académicos, ¿qué lecciones, por ejemplo, crees que te puede dejar este tipo de encuentros a los responsables de tomar las decisiones políticas? Para aquellos que están desde el otro lado y dicen, me encantaría también poder estar. ¿Qué les podrías decir? Bueno, yo diría que en primer lugar el encuentro trae o da a conocer, hace visible trabajo en algunos casos hay colegas que vienen trabajando con comunidades en la Patagonia, en el Chaco, en Brasil, en México, hace más de 20 años. Es decir, que es una experiencia acumulada enorme de interacción y trabajo con los pueblos indígenas en general, pero no solamente. Y también algunos colegas que traen experiencia de peritajes, por ejemplo, peritajes antropológicos relacionados con tierras, relacionados con justicia, relacionados con salud, y que han tenido experiencias muy buenas de traducción, se podría decir, de la visión académica en políticas concretas. Es decir que esto yo creo algo que sirve efectivamente para repensar el modo como se hace política hoy en día, como se hace política pública en el mundo de la inteligencia artificial. Esto recién comienza, y la experiencia acumulada es digamos así, una contribución que hace el campo académico después de muchos años de trabajo intensivo en el campo a pensar y repensar la sociedad, el Estado, la nación, podríamos decir. Claro, exacto, tal cual. Bueno, mencionaste ahí la inteligencia artificial, ¿no? Que está bueno en todos los ámbitos, que muchos, por ejemplo, le tienen miedo, que muchos dicen, bueno, va a pasar por encima esto. Yo creo que mientras se vaya trabajando en equilibrio y también lo que se nos va presentando, está bueno esto de poder también involucrarse, ¿no? Yo creo que todo pasa por esto, ¿no? Por saber involucrarnos sin tenerle miedo a nada. Sabemos de que cada cosa que llega a la tecnología, sabemos que es para que se quede directamente. Ahora, también cómo lo vamos a usar, ¿no? Cómo lo vamos a utilizar y en esto, en las investigaciones, me imagino de qué manera también lo están trabajando, cómo se van manejando. Es un dilema, yo creo, para todos. Para todos, cómo incorporamos, y como vos sabes, están los apocalípticos y dicen, bueno, con el ingreso de la inteligencia artificial se acaba el mundo, y están los integrados, tal vez demasiados integrados, al punto tal de que no pueden sobrevivir sin herramientas tecnológicas. Yo creo que la formación académica es fundamental para justamente aprender a usar bien esas tecnologías y esos instrumentos que nos brinda el mundo contemporáneo. Es decir, que si uno usa ChatGPT o cualquiera de los miles, digamos, de opciones que hay de inteligencia artificial, yo creo que es muy importante saber plantearle preguntas a esos softwares, a esas máquinas, en definitiva, a esos cerebros artificiales, para que sean útiles para el trabajo de la reflexión. Es decir, cada que uno pueden vaya servir. a realizar. Exactamente. Exacto. Ahora, que sirva como complemento. Claro. ¿Qué papel juegan los jóvenes investigadores, en este caso, y los estudiantes, ¿no? En espacios como, por ejemplo, los que hoy estás hablando? ¿Cómo los inspiras, por ejemplo, también a involucrarse en la transformación social? Bueno, esa es, yo creo, una pregunta clave hoy y que debería estar en primer lugar en la agenda de los políticos. Es decir, hay que asegurar, en primer lugar, la formación académica de los jóvenes. El ganar experiencia tanto en el país como en el exterior me parece fundamental, y que de una u otra manera se involucren también en el diseño de las políticas públicas. El mundo académico, por supuesto, a veces es un mundo que se ve un poco cerrado, digamos, detrás de las puertas de la universidad o del campus. Y en ese sentido yo creo que es necesario trabajar de aquí a los años que vienen
las décadas tal vez que vienen, en proponer justamente una articulación entre formación académica, universitaria, de posgrado, de excelencia, diseño de políticas públicas, extensión e inserción en última instancia de los académicos en general, es decir, con gente con mucha preparación, con posgrados, con postdoctorados en algunos casos, en la administración pública. Digamos, eso yo creo que es una asignatura pendiente. Una asignatura pendiente. Que yo creo que el Estado, en sus, digamos, transformaciones contemporáneas, va a tener que pensar. Exactamente. Bueno, el tiempo se nos termina, se pasó revolando, por favor. Bueno, recordémosle y dejémosle la invitación, por favor, dónde se va a realizar, cómo tienen que hacer para poder estar presentes y quiénes van a poder participar. ¿Sí? Bueno, este evento dedicado es un workshop internacional que se va a hacer en la sede de la Fundación Copaipa los días 28 y 29 de agosto. Es un workshop gratuito, pero que requiere de preinscripción. Los cupos son bastante limitados y estamos ya en el límite. De todas maneras, estamos pensando que haya una transmisión tal vez híbrida del evento y que quede registrado tal vez en la página del evento en España y en Argentina en nuestro Instituto de Investigaciones que tiene sede en la UNSA. De modo que... Me encanta esto de saber de que están al límite nada más de las inscripciones y eso es buenísimo. Sí, el espacio de Copaipa es limitado, de modo que en ese sentido hemos optado por reducir el número de gente para que haya más interacción. Bueno, doctor, agradecemos tu visita, gracias por la información y gracias por trabajar en estos temas que son tan importantes también para poder seguir creciendo como sociedad. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y será hasta pronto, espero. Hasta pronto, muchas gracias. Nosotros nos vamos, muchísimas gracias Gaby por haber estado con nosotros. Mañana los esperamos de 7 a 9. No se vaya porque hoy es jueves, viene la caja de Pandora. Chao, hasta mañana.